Rápidamente vamos a hacer un repaso de cómo se presentan los pacientes que vienen con oclusión de la arteria cerebral media. Entonces, esto lo vimos de forma súper extensa en el video anterior. Ahorita nada más voy a hacer repaso de los síntomas. Entonces, el paciente que tiene oclusión de la arteria cerebral media se va a presentar con déficit motor, o sea, va a tener parálisis, va a tener síntomas de motoneurona superior, que esto es, el paciente va a tener hiperreflexia, vamos a tener aumentado el tono muscular y vamos a tener parálisis espástica. También vamos a tener pérdida de la sensibilidad, y esto incluye pérdida de la vía de dolor y temperatura y pérdida de la vía de tacto fino y propiocepción. Y todo esto va a suceder en la extremidad superior contralateral, al lado donde estuvo la oclusión de la arteria, y también en la hemicara, igual, contralateral, al lado de la lesión. Entonces, si la oclusión de la arteria cerebral media fue, por ejemplo, del lado izquierdo, el paciente va a tener pérdida de dolor y temperatura, tacto fino y propiocepción, signos de motoneurona superior y parálisis motora de la extremidad superior derecha y de la hemicara derecha. Esto es del lado contralateral a la lesión. Ahora, si tenemos involucramiento de la zona de Wernicke que se encuentra en el lóbulo temporal, el paciente se va a presentar con afasia de Wernicke, y esto es si tenemos que la arteria ocluida fue la arteria del lado dominante. Si tenemos que el paciente tuvo involucramiento del área de Broca, que está en el lóbulo frontal del lado dominante, y la oclusión es del lado dominante y le pega al área de Broca, entonces el paciente va a tener afasia de Broca. Si el paciente tiene oclusión de la arteria cerebral media, pero del lado no dominante, y se involucran lo que correspondería a la zona de Wernicke o a la zona de Broca, más o menos, pero del otro lado, del lado no dominante, en donde como tal no están denominadas Wernicke y Broca, el paciente desarrolla síndrome de heminegligencia. Más o menos, no tiene que ser específicamente en el correspondiente a estas zonas, pero si es del lado opuesto al dominante, si es del lado no dominante, el paciente tiene síndrome de heminegligencia. Si tenemos involucramiento de la zona de Wernicke, eso es porque tenemos daño al lóbulo temporal, y probablemente el paciente entonces va a tener defecto visual, que esto es, el paciente puede tener una hemianopsia homónima contralateral, o sea, si la lesión fue del lado izquierdo, entonces el paciente no va a ver el lado derecho, y los ojos se van a ir hacia el lado izquierdo. Los ojos o la vista se va hacia el lado de la lesión. Y más específico, podemos tener una cuadrantanopsia superior. Esto es que el paciente no va a ver un cuadrante, entonces tenemos lado derecho, lado izquierdo y superior e inferior. Si el paciente tuvo la lesión del lado izquierdo, puede ser que no vea el cuadrante superior del lado derecho. Y esto es, el paciente ve con los dos ojos, o sea, con los dos ojos puede ver, no es que con uno sí, con el otro no, ve con los dos ojos, pero con los dos ojos va a tener déficit visual del lado contralateral. En este caso, con los dos ojos va a poder ver el lado izquierdo, pero no va a poder ver el lado derecho, por ejemplo. Y vamos a tener otras cosas asociadas, como en este caso no tenemos involucramiento de la mácula no está involucrada en daño a la arteria cerebral media. También podemos tener pérdidas de praxias. Praxias son actividades aprendidas que no tenemos forma de explicarlo de forma, por ejemplo, escrita. Esto ya lo vimos en videos anteriores, pero por ejemplo el andar en bicicleta es una praxia, en donde una persona no puede escribir un libro de cómo andar en bicicleta y ya hacer que otra persona aprenda,
sino que la persona tiene que estar en la bicicleta para aprender a andar en bicicleta. Eso es una praxia. Y el paciente que viene con oclusión de la arteria cerebral media va a tener pérdida de las praxias. Pérdida de las praxias. También vamos a tener, por ejemplo, pérdida de función espacial y constructiva. Ya en los siguientes videos vamos a ver más específico las afasias o el síndrome de mi negligencia, por ejemplo. Ahora, en caso de que tengamos una lesión más extendida, tenemos lesión más extendida, o sea que más parte del cerebro está involucrado, entonces el paciente se va a presentar con igual déficit motor, síntomas de motoneurona superior, pérdida de dolor y temperatura y pérdida de la vía de tacto fino y propiocepción de la extremidad inferior contralateral. Entonces, ya vimos, esto sea de la extremidad superior y de la cara contralateral, pero puede ser que también tengamos involucramiento de la zona del sistema nervioso central que controla la extremidad inferior. Pero si es el caso que también venimos con estos síntomas, van a ser mucho más pronunciados los de la extremidad superior. Los de la extremidad superior y de la cara contralateral, que si llegamos a tener alguno de la extremidad inferior. Más podemos tener estas cosas asociadas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.